En el corazón palpitante del México de los 70, entre humo de cigarros, luces de camerino y risas que retumbaban en salas abarrotadas, vivió un hombre cuya historia fue tan explosiva como los personajes que interpretó. Un ícono de la irreverencia, un símbolo de una era dorada y decadente al mismo tiempo. Hoy te contaremos la historia de Roberto el Flaco Guzmán, un hombre que no solo conquistó los escenarios y las pantallas, sino que también vivió al límite, amando, riendo, bebiendo, cayendo y dejando un legado que, aunque marcado por excesos, es inmortal. Nacido en 1936 bajo el abrasador sol de Saltillo, Coahuila, Roberto Guzmán Garza llegó a este mundo con una energía que parecía destinada a la escena. No tardaría mucho en demostrar que la actuación no era solo una vocación, era su destino. Pero Roberto no era el único artista en la familia. Su hermana, Magda Guzmán, ya despuntaba como primera actriz del cine y la televisión mexicana. Y más adelante, su sobrina Karina Duprés también seguiría sus pasos como actriz y directora. Sí, los Guzmán llevaban el teatro en la sangre, pero el Flaco tenía algo que los demás no. Un carisma salvaje, incontrolable, como pólvora esperando una chispa. Una chispa que estaba a punto de encender el fuego de toda una generación. En los años 60, el cine mexicano estaba en transformación. Se despedía lentamente de la solemnidad del cine de oro para abrir paso a algo más popular, provocador y explosivo. Fue ahí donde Roberto el Flaco Guzmán entró como un torbellino. Con su figura delgada, voz áspera y una mirada entre cómica y canalla, rompió los moldes del galán tradicional. No era el héroe perfecto, era el tipo de la calle, el amigo echado a perder, el enamorado con malicia, el sinvergüenza entrañable. Y en ese nuevo cine mexicano, que hablaba de cabarets, ficheras, pobreza, pasión y picardía, el Flaco encontró su trono. ¡Años 70! Nace un fenómeno que redefiniría el entretenimiento nacional: el cine de ficheras. Historias cargadas de humor, erotismo y crítica social disfrazada de carcajadas. Cine que fue amado por el pueblo y despreciado por la élite. Y al frente de ese movimiento, entre tangas, lentejuelas y risas, estaba él, el Flaco. Mientras otros actores huían de esos guiones por vulgares, Roberto los abrazaba con los brazos abiertos. Porque él entendía algo que muchos no veían, que ese cine, mal llamado menor, era en realidad el espejo más crudo y honesto de la vida urbana mexicana. Pero la verdadera magia de El Flaco no residía solo en su talento interpretativo. Era ese extraño magnetismo que lograba conectar con el público común, aquel que llenaba las salas de cine buscando una evasión momentánea de la realidad. Su presencia en pantalla era hipnótica. Podía transformar incluso los guiones más simples en momentos memorables. Compartió escena con leyendas vivientes como Rafael Inclán, Lalo el Mimo, Polo Ortín, Sergio Ramos el Comanche, Pedro Weber Chatanuga y el eterno Luis de Alba. Juntos crearon un universo cinematográfico único, donde la risa era el único consuelo y el doble sentido se convertía en arte. Pero la gloria en el cine de ficheras venía acompañada de un costo. Excesos, muchos excesos. En los sets, el café era reemplazado por tequila, el desayuno por líneas de energía disfrazadas en Coca-Cola y otras sustancias recreativas. Se dice que el Flaco no filmaba, sobrevivía. Las jornadas de grabación eran maratones de caos, actores improvisando porque no recordaban sus líneas, apuntadores desesperados susurrando diálogos, actrices que llegaban a escena sin saber si debían reír, llorar o fingir un orgasmo. Una anécdota famosa cuenta que Lina Santos, quien venía de vivir en Estados Unidos, apenas entendía el español y aún así le tocaban escenas intensas con el Flaco, quien la dirigía con señas, miradas y pura intuición de barrio. Pero si las películas eran salvajes, la vida real de Roberto lo era aún más. Amante del desmadre, las mujeres y las fiestas, el Flaco era mito viviente en la farándula mexicana.
Cuentan que una vez, en una fiesta en casa de Carmen Salinas, terminó huyendo por la calle en plena madrugada mientras le arrojaban piedras desde una ventana. Nadie sabe por qué. Tal vez una discusión, tal vez una escena improvisada de la vida misma. Tuvo romances tormentosos, peleas legendarias con otros actores, noches que empezaban con carcajadas y terminaban con ambulancias. Y aún así, nunca dejaba de trabajar. Grabó más de 190 películas. Participó en telenovelas de alto impacto como María Mercedes, al lado de Thalía y Arturo Peniche, demostrando que también podía hacer drama con la misma intensidad con la que hacía reír. Pero los años pasaban, el cuerpo cobraba factura, la energía que antes rebosaba comenzaba a apagarse. En agosto de 2002, la noticia cayó como un rayo. Roberto el Flaco Guzmán había sido encontrado inconsciente en su casa. Estaba en el baño, solo. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo estuvo ahí. Fue llevado al hospital, pero ya era tarde. El Flaco se fue como vivió, entre rumores, misterio y dejando una escena final que aún nos rompe el corazón. Hoy, más de 2 décadas después, su figura sigue viva en la memoria colectiva. Cada frase de doble sentido, cada escena pícara, cada risa compartida en una sala de cine en los años 80. Roberto el Flaco Guzmán no fue solo un actor, fue un fenómeno. Un símbolo del México de los barrios, del cine popular, del hombre que no necesitaba millones para conquistar corazones, que con una ceja levantada, una sonrisa torcida y una frase bien dicha, hacía magia. Su legado no está en las portadas de revistas, está en los memes, los recuerdos, los VHS gastados y los domingos frente a la televisión viendo películas que marcaron época. Porque el cine no se mide en premios, se mide en risas, en lágrimas y en recuerdos que no se olvidan. Roberto el Flaco Guzmán fue mucho más que un actor. Fue un símbolo de una época dorada del cine popular mexicano, un maestro de la comedia y el melodrama, y un personaje cuya vida personal terminó convirtiéndose en parte integral de su legado artístico. Su historia nos recuerda que detrás de cada sonrisa capturada en pantalla puede esconderse una compleja red de sacrificios y excesos. ¿Te gustó este viaje al pasado? Entonces no te vayas sin suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Conocías al Flaco? ¿Tienes una anécdota, una película favorita? Cuéntanos. Y dinos, ¿a qué otra leyenda del cine mexicano te gustaría que reviviéramos en nuestro canal? Esto fue un viaje explorando las vidas que hicieron grande a nuestra cultura popular. Hasta la próxima. Y recuerda, cada estrella del cine tiene una historia que arde detrás de las cámaras.